Federico es licenciado en Ciencias de la Educación de la UBA con orientación en didáctica. Tiene una amplia experiencia en educación no formal con niños y adolescentes y en la formación de jóvenes universitarios. Es asesor curricular y responsable del seguimiento de los espacios virtuales en el colegio y está en el área de innovación y transformación. Dale. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias primero, doctor, por darme la oportunidad y ustedes por quedarse a esta hora, ya es bastante tarde. La presentación se llama Redefiniendo los espacios de aprendizaje y quería en realidad comenzar con esto en blanco para animarles a imaginar un cachito. Si yo les digo que se imaginen un aula sin paredes, imaginen un segundo un aula sin paredes. Por ahí se están imaginando algo así, o por ahí algo así. Pero no es la idea de esta presentación de dedicarnos a este tipo de aulas sin paredes, sino justamente la invitación es a romper las paredes del aula y pensar, lograr salir a veces de ese encierro que se produce dentro del aula. Entonces, el doctor decía hace un rato, cuando comenzaba, que a veces confundimos o definimos a la escuela como el conjunto de aulas. Yo buscaba algunos planos de escuela y claramente, si vemos planos, tenemos un montón de aulas, en algunos casos aparece un laboratorio o algún espacio distinto, pero si buscamos una escuela, por suerte tenemos por ahí un patio, pero no mucho más. Cuando en realidad la escuela es mucho más que lo que se ve en un plano. Entonces, bueno, la invitación, si esto funciona, es preguntarnos qué significa redefinir los espacios de aprendizaje. Y voy a partir de dos ideas. La primera, que seguramente estemos todos de acuerdo, no hay que estudiar ciencia de la educación para saber esta parte, aceptar que el aula no monopoliza los aprendizajes. Todos pensemos cualquier actividad que uno realiza, el simple hecho, no sé, aprender a andar en bicicleta, o cuando yo aprendí a hacer una chocotorta, no lo aprendí en la escuela. Así que creo que esta afirmación la podemos aceptar todos. La siguiente pregunta, o la siguiente afirmación, por la que espero que estemos de acuerdo, es preguntarnos si lo que le corresponde, y lo puse entre comillas a propósito, porque acá podríamos entrar en otro tipo de discusiones, qué es lo que le corresponde a la escuela, pero bueno, si lo que le corresponde enseñar a la escuela, se tiene que aprender, se tiene que reducir sí o sí a los espacios dentro de las cuatro paredes. Y acá seguramente también vamos a coincidir, porque ya también es voz corriente, es común, que no es así. Probablemente si a esta pregunta respondiéramos que sí, que podemos reducir, o simplemente la escuela tiene lo que le corresponde dentro de las cuatro paredes, sería como afirmar, por eso la imagen, que solamente podemos ver las estrellas dentro del planetario, ¿no? Entonces, estoy con un problemita. Ya todos sabemos que los aprendizajes también se pueden dar en los pasillos, en un auditorio, en la biblioteca, en el campo de deportes, en el patio de la escuela. Sabemos que esos también son espacios de aprendizaje, no siempre tan valorados como los que se hacen dentro del aula. Pero bueno, tampoco es la idea referirnos a esos espacios. Podríamos dedicar un montón de tiempo a reflexionar sobre la arquitectura de la escuela o lo mobiliario para hablar de la redefinición de los espacios, pero no es a lo que me voy a detener ahora. Sino, bueno, la pregunta que guía esta exposición es qué espacios privilegiamos, por lo menos en este momento, en el Belgrano Day School, para formar un alumno autónomo del siglo XXI, como mencionaban antes Andrea y Jimena. Y yo voy a hablar de dos espacios. Los espacios virtuales y los espacios reales. Los llamé así simplemente para establecer una conexión. Voy a empezar con los espacios virtuales, que ya bastante hemos hablado. Todos sabemos también que podemos generar o producir un montón de aprendizajes en los espacios virtuales. Uno entra a YouTube y puede aprender un montón de cosas mirando un tutorial. Yo me aprendí a hacer el nudo de la corbata a través de un tutorial de YouTube. Pero bueno, ¿qué tanto más significativo si eso mismo que se puede aprender en Internet? Simplemente buscando algunas cuestiones las usamos para aprendizajes dentro de la escuela. La idea es justamente romper esa burbuja que nos producen a veces el aula o la propia escuela y también animarnos a ir a esos espacios reales.
Las chicas decían recién la importancia de la vinculación con la realidad. Bueno, también vamos a ver un poquito de eso, ¿no? De romper de la burbuja de la escuela. Cuando hablamos, decía recién, de los entornos, de los espacios virtuales, voy a referirme especialmente a los entornos virtuales. Sabemos que, como les decía recién, podemos hacer un aprendizaje a través de una búsqueda en YouTube, o hay un montón de espacios que se usan para educación que no necesariamente están pensados para la educación, pero hay otros que sí están pensados para esto y que son algunos ciertos entornos como plataformas virtuales que seguramente ustedes conocen. Pero podemos definir a los entornos virtuales como aquellos espacios creados virtualmente para proporcionar, con esta intención, de que un estudiante tenga una experiencia concreta de aprendizaje. Seguramente ustedes habrán escuchado mencionar Moodle, Edmodo, son los más conocidos, son lo que se conoce con las siglas LMS, del Learning Management System. En la escuela comenzamos a trabajar con Moodle, luego por una cuestión de facilidad, de operacionalidad, lo que facilitaba y lo que convenía para lo que se pretendía utilizar, se cambió otra que se llama Schoology. La idea no es hacerle publicidad ni mucho menos a esta plataforma porque, como todas, tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero bueno, muchas universidades hoy utilizan ya, seguramente el que se inscribe en las carreras, en las materias, se inscribe a través de un sistema de estos. Yo he sufrido también que a veces el único uso que se le dé es que los docentes suban sus PowerPoint. Bueno, no es la idea de lo que quiero presentar hoy, sino justamente el uso que se le hace en el colegio Schoology. Por ahí, volviendo con lo que se retomaba al principio, hablando de la nube, podríamos a veces pensar también los espacios virtuales como una especie de mini nube, ¿no? Porque se transforman en verdaderas redes de aprendizaje donde se almacenan un montón de cosas. Yo acá nombré 6 solamente para resumir, pero ahí se van atesorando espacios de encuentro, de intercambio, de participación entre los alumnos, de colaboración, de creación, también de reflexión. Por eso, son como es una mini nube, porque ahí se van atesorando un montón de estas cuestiones. Ahora sí, ¿cómo se usa en el espacio que tenemos en la escuela? Ya este indicio, me faltó el número de las familias. Lo que quiero mostrar acá, en primer lugar, es que ya esto es una primera definición de romper con estas paredes del aula, es salir con eso. Porque fíjense que quienes participan de las aulas virtuales no son solamente alumnos y docentes, pero también los directivos, el resto del staff del colegio, y también las familias. Imagínense, los alumnos de cuarto grado, pero imagínense las familias que de pronto ven que sus chicos traen menos cantidad de producción en los cuadernos. Entonces se preguntan, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que trabajen menos? No, es que están trabajando en otro lado. Entonces también había que darles acceso para que pudieran ver qué era lo que estaban haciendo sus hijos. Estas son la cantidad de alumnos de todo el colegio, docentes, directivos y staff que estamos participando de las aulas virtuales. Esto es una de las primeras cuestiones a preguntarnos, ¿quiénes participan? ¿Cómo se organizan las aulas que utilizamos? Esto es una simplificación, pero tenemos las secciones del colegio, jardín, primaria y secundaria, y están organizados en cursos y en grupos. Los cursos son aquellos generalmente ligados a una materia específica. Entonces tenemos el curso, por ejemplo, de matemática para cuarto año de secundaria, o el curso de inglés de quinto grado de primaria. Y los grupos son aquellos que en muchas ocasiones se utilizan para actividades no necesariamente ligadas a una materia particular, sino a veces también algunas que se generan en cruces entre alumnos. Por ejemplo, para las actividades internacionales. Hay mucho trabajo virtual en relación a lo internacional y los chicos forman parte de un grupo y se cruzan entre distintos cursos y forman parte de estos. Pero también hay grupos formados entre los propios docentes, para distintas experiencias. Cuando tenemos una instancia de formación en la escuela, se genera por ahí un grupo específico para eso, o un grupo de trabajo sobre otro tema particular, también se puede usar para eso. Y en este momento tenemos en marcha 313, esto es actualizado el día de hoy, 313 aulas virtuales que se están utilizando, ya sea, como les decía recién, entre alumnos y docentes, entre docentes y docentes. ¿Para qué se utilizan? Bueno, un aula virtual, por ahí para hacerlo sencillo, tiene un código de ingreso,
Entonces solamente puede ingresar a dicha aula virtual quien tiene ese código de acceso, no es que cualquiera pueda acceder. Tienen una página inicial, como un muro de Facebook, en donde se pueden dar avisos o novedades. El docente o el alumno puede escribir para informar determinadas situaciones, pero también el aula virtual se puede utilizar para subir recursos, y los recursos pueden ser muy variados, desde el programa de la materia o el famoso PowerPoint que se sube después de la clase, pero también se pueden subir guías de estudio o ejercicios para resolver, o hacer quizzes, o hacer distintas, muchísima cantidad de materiales. Han subido ebooks para leer, canciones, videos. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. También hay un espacio de foros, de intercambio, donde los chicos discuten, según también las consignas que les puedan dar los docentes. Compartir producciones. Los chicos, como mencionaban en los espacios de diseño, hacen un montón de cuestiones. Bueno, pero eso probablemente sea en el diseño, en un espacio concreto, en un ambiente de la escuela, que eso después se puede compartir a través también del aula virtual. Y también la invitación a pensar. Siempre hay docentes, yo veo siempre una docente de matemática que sube como acertijos también para que los chicos puedan pensar ese tipo de cuestiones. Acá traje simplemente un ejemplo de cómo se comparten algunas cosas en las aulas virtuales. Este es un docente de música que les publicó a los chicos 2 ejemplos a través de los 2 links de YouTube y les pide simplemente que los escuchen y que comenten a ver sus impresiones. Van a ver cómo los chicos, acá hay una alumna, otro alumno, el comentario del profesor, otra alumna que comenta, otra que no solamente comenta, sino que además ella también recomienda dos temas más para escuchar. Vean cómo estos espacios se van haciendo esos espacios de colaboración y de romper lo cotidiano. Acá el chico tranquilamente podría no haber participado, pero el chico decide participar. En este espacio se siente cómodo y decide también colaborar. Por eso también son espacios de creación. Otro ejemplo para compartirles, este es un ejemplo de primaria, que se trabajó en un foro virtual con el tema de la revolución. La docente puso 4 consignas, en donde cada uno de los chicos después tenía que ir libremente respondiendo esas consignas, ¿no? Buscar una definición de revolución, un ejemplo. Bueno, acá hay una respuesta de un alumno, no importa ahora cuál es la respuesta. La docente que le responde, pero miren qué bueno, un chico comenta sobre el comentario del compañero. Cómo se generan estos espacios que a veces en la propia aula no se da para participar y comentar sobre lo que hace el propio alumno. Entre los chicos se comparten experiencias. Una parte fundamental, así tan importante como fomentar el uso de las aulas virtuales, es, por supuesto, hacer el seguimiento y la evaluación. Nosotros hacemos hincapié muy fuerte en esto. Es la única forma, obtener datos y analizarlos, es la forma de hacer un seguimiento. Ahora les voy a contar un caso concreto. Pero hacer un seguimiento, detectar cuáles son aquellos elementos facilitadores o inhibidores del uso de las plataformas, y por supuesto para poder fomentar, para poder mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta es la idea, no el uso del aula virtual por el aula virtual misma. Para ponerles un ejemplo básico del seguimiento, de cómo se hace, al inicio del año los alumnos se tienen que inscribir en los cursos que les corresponden. Uno puede ver qué alumnos se inscribieron a cada curso. Ahora, si de pronto tenemos un alumno en donde en vez de en 12 cursos, pónganse como ejemplo, se inscribió a 5, significa que uno le puede ir a preguntar, ¿te pasó algo? ¿Tuviste problemas de internet? O simplemente, ¿qué está pasando? Esa es una forma de hacer un seguimiento de los chicos. Es un ejemplo muy sencillo, pero desde ese momento, desde que te diste cuenta que el chico no está respondiendo a esa consigna, uno puede hacer un seguimiento. Pero también seguimientos más complejos. Un aula de un curso de ciencia, de primaria, el año pasado se dio esta tendencia. En el periodo de agosto a septiembre tenía 300 y pico de interacciones. En el periodo septiembre-octubre, 600 y pico. En el periodo siguiente, 1100. Bueno, acá es un llamado también de atención. ¿Qué bien o qué se está trabajando? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo de bueno en este curso particular que realmente está logrando mucha más interacción y probablemente mucho más aprendizaje? Y estos son números estadísticos, pero bueno, después tendremos por ahí también que hacer un análisis más cualitativo de lo que pasa. Pero esos datos que nos permiten ver el análisis
con un sistema de access que hicimos, permiten hacer un seguimiento mucho más importante y así lograr realmente mejoras en los procesos de aprendizaje. Acá les voy a mostrar un gráfico. Esto es de los últimos 30 días, termina en el día de ayer, no, anteayer. Esto lo que muestra son las participaciones, el color verde es de los estudiantes. Esto lo proporciona la plataforma virtual que utilizamos. Esto para mostrarles cómo no importa qué día de la semana sea, con más o menos, siempre hay participación, sea lunes, martes, sábado, domingo, los chicos participan del aula virtual. Y esto de acá, son los últimos 30 días, da el periodo, bueno, mayo-junio. Pero si esto lo vemos en enero o febrero, también hay participación. Por un lado, motivado por los intercambios internacionales que los chicos realizan, que se van en enero o en febrero y después tienen intercambios comentando qué es lo que realizan, qué actividades académicas o culturales están experimentando. Y eso también hace que observemos que las aulas virtuales se utilizan, no importa qué día de la semana o qué mes, tienen uso. Y esto es estadísticas un poco viejas, no saqué los datos actualizados. Y esta el doctor nunca la entiende, a ver si yo logro que ustedes la entiendan, esto es un punto a favor. Pero lo que muestra esto, en realidad, es la distribución y la intensidad según la hora del día. Ya tenemos arriba los días de la semana, y estos son las horas del día, de las 0 horas hasta las 23 horas. Cuanto más oscuro, más intensidad de actividad tiene la plataforma. Por supuesto, vemos que hay mucha intensidad 10 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde, cuando los chicos están en la escuela. Pero fíjense también, que es importante, por supuesto, esto que se trabaje dentro de la escuela, la plataforma virtual. Pero también podemos ver que, con mayor o menor intensidad, también fuera de los espacios de los horarios escolares se utiliza la plataforma. Fíjense que hay gente que participó hasta las 4 de la mañana, 2 de la mañana participando en las aulas virtuales. ¿Qué harán? No sé, no me puse a investigar, pero bueno, están participando. En fin, hasta ahí quería referirme a las aulas virtuales. El otro tema es el de los espacios reales. Porque así como hacemos un fuerte hincapié en los espacios virtuales, porque como Francisco va a hablar en un momento, las tendencias son cada vez más fuertes y la educación va cada vez más hacia lo virtual, y entonces preparar a un alumno autónomo significa prepararlo para mañana, en donde la educación seguramente esté controlada, o mejor dicho, casi monopolizada por lo que es a distancia. No podemos evitar esta conexión con la realidad. Los chicos aprenden de la experiencia, y así como el chico va a estar probablemente estudiando a distancia, bueno, también tenga más espacio para gestionar su propio tiempo y poder trabajar en aquello que le gusta. Entonces, por eso la importancia de los espacios reales. Y en este sentido, lo que les presento es más por ahí una idea teórica. Y ustedes habrán escuchado hablar del sistema dual alemán, el doctor lo mencionó. El sistema dual alemán es muy difícil compararlo con esto, no es la idea, simplemente tomamos algunos elementos, que es la vinculación de la escuela con el mundo del afuera, pero el sistema dual está pensado para las escuelas técnicas y no es esta la idea, sino acá es realmente brindar una experiencia de aprendizaje por fuera del espacio escolar, pero en una situación real de trabajo, para los alumnos, con 5 ideas. Por supuesto, primero una experiencia por fuera del horario, por fuera de las puertas del colegio, una experiencia real. Pero esto además según la orientación que el alumno ha elegido. Esto, les repito, esto es un modelo teórico, no está 100% implementado, les voy a contar qué es lo que se hace. Como saben, ahora la Ciudad de Buenos Aires está en proceso de implementación de la nueva escuela secundaria, en donde se han elegido 10 orientaciones. Cada escuela elige sus orientaciones, nosotros hemos elegido las nuestras. Bueno, lo ideal sería que cada orientación pudiera tener espacios donde el alumno, si eligió, por ejemplo, la orientación en arte, pudiera tener espacios de aprendizaje real, por ejemplo, en un museo. ¿Por qué no? Si eligió la orientación en ciencias naturales, ¿por qué no tener espacios de aprendizaje en el jardín botánico, en el zoológico? Si eligió la orientación en ciencias sociales, ¿por qué no tener espacios de aprendizaje en un centro cultural, en una ONG? Les pongo estos ejemplos para también sacarles la idea de que la vinculación tiene que ser con una empresa, ¿no? Que siempre estamos acostumbrados a ese tipo de vinculación. Las vinculaciones pueden ser amplias y pueden ser según cada orientación, no necesariamente técnicas como es el dual alemán. Una experiencia sostenida en el tiempo, ¿no? Porque a veces el museo, por ejemplo, se reduce a una visita, vamos un día por año
y nunca más, pero para que sea realmente una experiencia real y que tenga efectos duraderos, tiene que tener una jornada de tiempo importante. Por ejemplo, los sistemas duales son 2 o 3 años en donde los chicos dedican varias horas en un periodo de tiempo para poder hacer estas prácticas. Bueno, estamos pensando también en algo así. Una experiencia en grupo. Este punto es importante, porque sabemos que un chico solo, por ahí en una experiencia, no funciona del todo bien, y experiencias en grupos muy grandes tampoco se dificulta a veces el aprendizaje cuando son grupos demasiado grandes. Pero sí nos parece importante que estas experiencias puedan ser entre 2 a 5 personas, porque permite además la revisión y, como les decía antes, y mostrándole los ejemplos de los espacios virtuales, la colaboración entre pares. Uno en el contacto con el otro, en la relación, en el vínculo, tiene más posibilidades de ser consciente de sus propios aprendizajes en el intercambio con el otro. Y por ahí, como último punto, no podemos desentendernos de esa misma experiencia en el espacio real, de trabajo, contextualizada, la vinculación con los espacios virtuales. Acá sí viene por ahí el ejemplo que tenemos implementado en el colegio. Los chicos participan de las prácticas de orientación vocacional, en donde, gracias a una docente que lo impulsa, a los directivos, por supuesto, que apoyen esta idea, y a las empresas que se proponen para recibir a los estudiantes, los chicos pueden pasar algún tiempo, alguna jornada, haciendo una práctica y teniendo conversaciones con quienes están ahí al frente de esa institución. Pero eso también después está volcado dentro de los espacios virtuales, comentando su experiencia. Me acuerdo del año pasado, uno de los chicos que participó de una experiencia, comentaba: yo antes de hacer esta experiencia no sabía si me iba a dedicar a, no sé si era la ingeniería, póngase industrial o ingeniería civil, y ahora a partir de esta experiencia donde entendí y estuve en contacto con una persona que se dedica a eso, entendí que quiero hacer esta. Entonces eso es súper importante, cómo la práctica, la propia experiencia de la situación real también ayuda a la orientación vocacional. En fin, estas eran las ideas que quería presentarles, para que podamos entender que intentamos romper con estas paredes del aula. Por supuesto que le damos importancia, pero hay que ir también mucho más allá, animarnos a tener experiencias virtuales y experiencias reales con el aprendizaje de los alumnos. Gracias.